Perfecto. Ya. Entonces aquí lo que tenemos es una simulación de cómo, cómo sería en sí la órbita de la Luna si fuese perfectamente redonda. Donde habíamos dicho que la velocidad se mantiene constante. Si es que la órbita es perfectamente redonda, la velocidad tangencial se mantiene constante. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que yo llego y muevo un poquito la Luna un poquito más cerca? A ver si es que funcionó. Sí. Ahí resulta que ya no es una... Sí, sí, se ve que sí. Tengo que sacarlo un poquito más. ¿Qué pasa si la Luna estuviese un poquito más cerca? ¿Por qué no me funciona? Qué raro. Deme un segundito. Sí, es una elipse, pero una elipse muy, muy tranquila. Deme un segundito, quiero... Porque me funciona más con el satélite. ¿Ya? Un segundo chiquitito. Este yo quiero. Ya, en este caso tenemos un satélite donde tiene una ¿cómo decirlo? Tiene una órbita circular perfecta, donde finalmente la velocidad tangencial se mantiene constante. ¿Ya? En cambio, si yo llego y lo acerco un poquito, ya va a resultar que no me resultó, no me resultó, pero bueno, a medida que lo vaya acercando un poquito va a tener formas que tienen una variación. Se ve circular, pero hay zonas que están más cerca que otras. Aquí hay una altura mayor a esta altura de acá, si se dan cuenta. Eso cuando yo lo estoy acercando. Ahora, si de repente llego y lo acerco un poco más, va a resultar que, como está muy cerca, el satélite va a impacta con el planeta. Si es que yo hablo del mismo caso con la Luna, si es que esta Luna llega a estar muy cerca, resulta que impacta con la Tierra. Es decir, que prácticamente la Luna está a una distancia segura. Si estuviese un poquito más cerca, llega y impacta con la Tierra. Es decir, que si llega algo bastante grande e impacta la Luna, y la Luna llega a acercarse un poco, la cantidad suficiente a la Tierra, puede llegar a chocar a la Tierra. ¿Ya? Se fue alejando mi Tierra, ¿qué pasa con mi Tierra? Pero bueno, ¿qué es lo importante ahora saber? Insisto, es lo siguiente. Que si tomamos en el caso de los satélites, por ejemplo, dijimos que tenía un cierto camino circular perfecto, y llego y lo alejo un poco, la forma de su trayectoria ya no es circular, sino que toma una forma de óvalo, una forma de elipse, se podría decir. Y la velocidad ya no se mantiene constante. ¿Ya? Si se fijan aquí, en este momento empieza a tener una cierta velocidad más lenta, y después a medida que se va acercando a la Tierra, empieza a tomar vuelo y se va. Y después toma una velocidad más lenta. Se empieza a acercar nuevamente y empieza a ser más rápido. A medida que se vaya acercando a la Tierra, es más rápido. Eso es lo que fue descubriendo Kepler. Y dentro de todos estos descubrimientos empezó a crear las leyes. ¿Ya? No lo invoque dentro de poco, terminan sí. En realidad, puede pasar pronto, quizás. No lo invoque, sí, ya no voy a decir nada más de cosas catastróficas. Entonces. Ya, insisto, ¿qué es lo importante a considerar? Es que a medida que se vaya acercando al satélite, ¿cómo decirlo? Su velocidad tangencial va a ser más rápida, ¿ya? Pero aún así se mantiene alejado de la Tierra. Va a haber puede tener un movimiento circular perfecto, se podría decir, donde sus velocidades son constantes, pero si es que esta velocidad tangencial, yo lanzo este satélite con una velocidad tangencial mayor, empieza a tomar una forma de elipse, ¿ya? No, la trayectoria empieza a tomar una forma de elipse, no de, no de, no de un círculo perfecto. Entonces, en sí, lo que tenemos aquí, en el movimiento de la Tierra con la Luna, pero cuando se la Tierra, la velocidad en general sigue siendo constante. No, eso es lo que estaba mencionando, ¿ya? La velocidad solamente es constante cuando la trayectoria es un círculo perfecto, se podría decir, ¿ya? Mientras que si empieza a tener una forma elíptica, maldición, se me fue el maldito planeta.
Vuelve, por favor. Voy a aumentar la masa de la Tierra para que se acerque más. No, parece que no. No quiso. Se alejó, no quiso. La luna se fue, se aburrió. ¿Ya? Pero bueno, voy a tener que explicar aquí mejor. Voy a explicar en la pantalla. Lo voy a hacer con un dibujo porque no me resultó bien. Se me escapan Todavía todas las élites, se me escapan todas las cosas. A ver, A ver, vamos a un tenemos micrófono. un micrófono. Ah, Ah, ahí sí. Ya. Vamos a compartir pantalla acá. Vamos a bajar el volumen de esto. Y pantalla. Parece que escriban con el chat. Buena pregunta. Según yo, no. Según yo, no. Ya, voy a responder a la pregunta de Rafael. Ya, entonces, primero que todo, cuando tenemos un movimiento circular perfecto, se podría decir, las velocidades son siempre iguales, ya como ya he mencionado la vez anterior. Ahora, en el caso de que sea elíptico, vamos a tener, esta es la Tierra, por ejemplo, igual de azul que siempre, y vamos a hacer la órbita de un satélite cualquiera, que es elíptico. Si yo llego y separo las velocidades, por ejemplo, V1, V2, V3 y V4, lo que va a pasar es que la velocidad de V1, como está lo más alejado de la Tierra, va a ser la velocidad menor. Ya va a ser la velocidad más pequeña que tenga el satélite en ese momento. A medida que pero el tema es que no tiene la velocidad suficiente para escaparse de esa órbita. ¿Ya? Entonces, dame un segundito. A medida que se va alejando, vamos a celeste. Ya, entonces, es decir, el satélite va pasando aquí y va poniéndose a una velocidad más lenta, cada vez más lenta. Va a llegar a un punto donde ya no puede irse más de la órbita y va a empezar a acercarse, y a medida que se va acercando a la Tierra va tomando una velocidad mayor. ¿Ya? Es decir, en el momento en que está más cerca de la Tierra, la velocidad es mayor. O sea, V2 es mayor a V1. ¿Ya? Después, ¿qué va pasando? Se va alejando cada vez más y va siendo cada vez más lento, más lento y más lento. Donde, como aquí en este caso, como está más alejado de la Tierra, su velocidad va a ser menor. Ahora, si es que es menor de V3, o sea, si V3 es menor a V1, va a depender de qué tan alejado están en ambos casos, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que por lo menos la velocidad en el punto 3 va a ser menor a la velocidad en el punto 2, porque en el punto 2 está más cercano, ¿ya? Más cercano a la Tierra. Y lo mismo va pasando con de V3 a V4, donde a medida que se va acercando, se va tomando más velocidad, va a ir tomando más velocidad. ¿Y de dónde saca esa velocidad? De la atracción de gravedad, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, ya, entonces aquí tenemos que dibujar. Entonces se va a ir acercando y va a ir cada vez más rápido hasta llegar a una velocidad de 4. Insisto de nuevo, ¿cómo saber si es que la velocidad en el punto 2 es más rápido o más lento que en el V4? Va a depender de qué tan cerca esté de la Tierra. Es decir, que si la distancia entre el punto 2 y la Tierra es mayor a la distancia entre el punto 4 y la Tierra, eso significa que la velocidad en 4 va a ser menor. ¿Ya? Pero imaginando que estos dos distancias son iguales, significa que la velocidad en V2 y en V4 son iguales. ¿Ya? Qué bonito 4. Más bonito todavía. 4, ahí sí. Ya, no, ni siquiera. Imposible escribirlo. Ya, insisto. Pero bueno. Ahora, eso respondiendo a la pregunta de Rafael. ¿Qué pasa en el caso de la pregunta de Alani, por ejemplo, que me dice que si es que todo este movimiento elíptico de la Luna o de la Tierra, pregunta si es que eso tiene que ver con que siempre se dice que el invierno dura más que el verano? Depende. Si estás hablando de la velocidad de la Luna en sí, ahí yo te puedo responder al tiro que no. Pero ahora, si estás hablando de la velocidad de la Tierra, por ejemplo, ahí te podría decir que sí y no. Es complejo.
porque hay que considerar dos cosas acá. Vamos a ver que sale un dibujo. Cuando tú tienes la Tierra... pues es el día de verano. Sí. Cuando tú tienes la Tierra, o más que nada, este es el Sol en realidad. Este es el Sol. Y vamos a dibujar lo que es la Tierra. Este tiene una órbita elíptica. ¿Ya? Tomando en consideración lo que son los días del año, claro, en este caso sí. A medida que mientras más cerca del Sol, vamos a tener un mayor calor, en este caso, porque estamos más cerca. Y a la vez vamos a tener en este caso, como vamos a tener un mayor calor, es porque estamos más cerca del Sol y vamos a tener una velocidad mayor. Cuando estamos en este punto, como estamos más lejos, vamos a tener supuestamente, o como estamos más lejos, vamos a tener una temperatura menor, pero vamos a tener una velocidad menor. El problema está, ahora, que lleva el tiro así como, yo no sé la respuesta definitiva, me puedo equivocar, pero hay que considerar lo siguiente. El hecho de que la Tierra en un momento vaya a estar más lejos que el Sol no significa que vayamos a recibir menos calor, porque el hecho de que las ondas electromagnéticas que emite el Sol no necesitan de un medio para transportarse, es más, se transportan en el vacío, la misma cantidad de rayos solares nos van a llegar independientemente de la posición en que nos encontremos. ¿Ya? Cuando uno habla de todo el tema de lo que es de en qué momento los continentes tienen verano o tienen invierno, va a depender de la inclinación de la Tierra, ¿ya? Dependiendo de qué tan inclinada esté la Tierra, va a empezar a concentrarse la luz en ciertos puntos. Si por ejemplo yo considero la palma de mi mano, si aquí está Sudamérica y aquí está Norteamérica, y este, por ejemplo, se podría decir que es donde llegan los rayos solares, ¿ya? A medida que se vaya inclinando, la luz se va a concentrar en otros puntos. Y por eso mismo se dice que en el Ecuador prácticamente no hay invierno, se podría decir siempre es como soleado, porque finalmente la cantidad de luz que llega en el centro de mi palma siempre va a ser la misma, independientemente de lo inclinado que está. Pero hay zonas donde no le llega tanto sol, porque nunca le llega sol, por ejemplo, que sería el polo sur y el polo norte, ¿ya? En ese caso, no hay, como nunca le llega sol, por eso significa que hay mucho frío y por eso también se genera lo que es el hielo, ¿ya? Ahora no es que no le llegue sol nunca, pero le llega menos cantidad. Entonces, claro, en lo que es el movimiento de orbital, se podría decir, no tiene mucho que ver. Puede afectar, de todas maneras, pero en realidad lo que afecta en lo que es que un invierno sea más largo que el otro, me imagino que debe estar más relacionado con el tema de la inclinación de la Tierra, ¿ya? Pero eso lo voy a tener que investigar, pero acuérdense que yo no tengo la verdad absoluta para nada. Hay veces que se me olvidan conceptos y todo, chicos. Así que lo voy a investigar de todas maneras, si es que me equivoqué. Igual es muy buena pregunta. Muchas gracias, amigo, por tu pregunta. Pero bueno, en sí, continuando con el tema de la materia de la unidad, en sí, lo que empezó a descubrir Kepler, que fue un científico que empezó a acumular datos de estudios anteriores y empezó a hacer relaciones matemáticas, descubrió finalmente que todos los planetas se mueven de su órbita, son elípticas y no son totalmente redondas. Es decir, las velocidades que tienen todos estos satélites, o sea, todos estos planetas, van variando dependiendo de la posición en que se encuentren, ¿ya? Y lo que hizo Kepler finalmente generó tres leyes. La primera, simplemente es el hecho de que la órbita de los planetas, esto está todo en la guía de contenido por si acaso, de los planetas, es una elipse. ¿Ya? Simplemente lo que voy diciendo, lo que he estado diciendo todo este rato. La segunda ley menciona que, se los voy a explicar, más que nada. Menciona que los planetas, ¿cómo decirlo? Ellos hablan de un concepto de qué es barrir, que es lo siguiente. A medida que avanza este satélite, por ejemplo, va a barrir cierta área.
Es decir, si empezó desde este punto y terminó aquí, el área que barrió sería esta de acá, ¿ya? Lo importante considerar es que si la órbita fuese redonda, totalmente circular y perfecta, ¿ya? Y su velocidad se mantiene constante, si yo, por ejemplo, tomo estos puntos distintos, que sería el punto 1, el punto 2 y el punto 3, el área que barre el satélite sería esta área y esta área. Lo que menciona la segunda ley de Kepler es que si este satélite, por ejemplo, más que nada, consideremos ese satélite como un planeta, si este planeta tuviese una órbita circular y tuviese una velocidad constante, significa que, primero que todo, el tiempo en que tarda en pasar del punto 1 al punto 2 y el tiempo en que tarda de pasar del punto 2 al punto 3, ambos son iguales. Si es que fuesen iguales, significa que estas dos áreas barridas son de la misma magnitud, ¿sí? Es decir, que esta área de acá con esta área de acá son exactamente iguales, porque finalmente la velocidad era constante y el tiempo, y si considero un intervalo de tiempo igual, significa que el área va a ser igual. El tema está en que cuando estamos hablando de movimientos elípticos, la, la velocidad va variando, como dijimos, donde por ejemplo, si yo tomo este punto de acá, este otro punto de acá y este último punto de aquí, imagínense que este es 1, no voy a poner letras, este es A, este es B y este es C. Imagínense que el tiempo de A a B, vamos a borrar esto, que ya no me sirve por ahora. Simplemente lo que voy a hacer ahora es explicar lo que es la segunda ley de Kepler que va a estar en su guía de contenido, ¿ya? Si yo considero que el tiempo del punto A al punto B es igual que el tiempo del punto B al punto C, es decir, el tiempo de A a B es igual al tiempo de B a C. Un segundo que se me acaba de ocurrir la pregunta. Bueno, ahorita lo voy a investigar de todas maneras. Primero que todo, sabemos que en estas velocidades van a variar. Vamos a tener la velocidad 1, la velocidad 2, no, que nada, la velocidad A, la velocidad B y la velocidad C. Sabemos que a medida que más cerca de la Tierra está, mayor va a ser esa velocidad. Es decir, BA es mayor que la BB y mayor que la BC. ¿Ya? Todo por el mero hecho de saber que son cada vez están más lejos. ¿Ya? Pero si consideramos que de A a B se tardó el mismo tiempo que de B a C, la segunda ley de Kepler nos menciona que el área de A a B va a ser igual al área de B a C. Y ahora esto voy a poner con otro color. De B a C. Aquí y acá. ¿Ya? Es decir, menciona lo siguiente. Esta área es igual a esta área. Simplemente. Eso es lo que menciona la ley de Kepler. A medida que finalmente los planetas barren, bueno, acuérdense que barrir se refiere a que, ¿cómo decirlo? Es como prácticamente hacer esto, como que barren, como que avanzan una cierta cantidad de área, ¿ya? Y si tú consideras intervalos iguales, vas a tener en consecuencia, más que nada, si tú consideras intervalos iguales de movimiento o de barrido, se podría decir, vas a obtener áreas iguales, donde finalmente, vamos a poner el lapicito aquí, finalmente el área de A a B va a ser igual al área de B a C. Área de A a B igual al área de B a C. Pero insisto, es solamente cuando tomamos intervalos de tiempo iguales. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Si es que me expliqué mal, si es que me expliqué bien, si es que no entendieron algo, díganme por favor. Que sí,
Ya me estoy pasando el tiempo y no alcanzo a explicar la tercera ley. Díganme nomás si es que no entendieron algo, si es que díganme cualquier queja, cualquier cosa. Díganme algo. Pero ahora estaba pensando en el tema de lo que mencionaba Lani, parece que si afecta en qué tan largo, qué tan... Creo que sí, pero bueno, eso lo voy a averiguar. Ya, si no hay duda, dejamos la gracia hasta aquí nomás, entonces, porque no alcanzo a pasar la tercera ley. Ya me pasé el tiempo inclusive. Y eso, nos vemos la próxima semana. Ah, bueno, insisto, si es que hay alguna duda, avísenme, escríbanlo. Alguna queja también, denle nomás, no hay problema. Alguna sugerencia también, de todas maneras. Pero no, parece que no. Ya. Ah, profe, si no, si mando tarea, me cambio de electivo, la decisión está en sus manos. ¿Por qué? Ya voy a dejar de grabar, no se me olvide.